así que vamos a hablar de economía y para eso vino nuestro querido amigo Roberto Darrigrandi, que está acá. Darrigrandi. Hola, Roberto? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros Encantado. este día. Sí, encantado. ¿Qué te parece? Bueno, la deprimida economía que estamos viviendo, ¿qué significa este IMASEC negativo ayer de agosto? Bueno, significa nada más ni nada menos que la actividad económica está verificando muy lamentablemente una caída bastante fuerte, 0,9%, que ilustra el problema que está teniendo nuestra economía, porque yo escuchaba justamente ayer al ministro Marcel, que siempre tiene buenas explicaciones para alto desempleo, para la caída del producto, para cualquier cosa, tiene muy buenas explicaciones, sí. Pero el punto acá es que esto ya es algo estructural, lamentablemente, ¿cierto? La economía chilena ya está en recesión, nos gusta o no, ¿cierto? Algunos que dicen, no, que una mala palabra, incluso antes estábamos en esta inflación, con inflación alta, la inflación por suerte ha ido cediendo. Entonces, esto es muy mala noticia porque si lo juntamos con lo otro, con la noticia del desempleo, ¿cierto? 9%, con la noticia que la inversión está cayendo de manera importante ahora y proyectada para los próximos meses y años, la verdad es que el cuadro es bastante desalentador. Entonces ahí lamentablemente al mensajero, o a los mensajeros a veces acá dicen, oye, pero usted cómo es tan pesimista, ¿cierto? Sí. Si no es pesimismo, es la pura y dura realidad. De hecho, estamos escuchando a un gobierno que estaría feliz si Chile no decrece, o sea, si crecemos 0%, que per cápita es como menos 1,5%. Entonces, la verdad es que son malas noticias, independientemente que, mira, no, es que en agosto la lluvia, sí, el paro docente, pero siempre hay buenas explicaciones. Pero si tú le sacas incluso el efecto estacional, que se llama desestacionalizado, igual caímos también, y caímos de manera importante. Entonces, lamentablemente son malas noticias y no se ve, nuevamente lo hemos conversado otras veces, no se ve en este gobierno un ámbito, una real urgencia e importancia del crecimiento, de la inversión, de la reactivación, y seguimos hablando de reforma tributaria, de una mala reforma de pensiones, de leyes, ¿cierto? Lo que tú hablabas antes, de las leyes de usurpación, que al final del día, ¿cierto? Pacífica, ahí salía, escuchaba un chiste ahí que era pacífica. Entonces, ocupaciones pacíficas. Claro, entonces la verdad es que por ese lado se ve poca capacidad de actuar. Porque esto va más allá de la rentabilidad del proyecto en ese momento, va también de cosas básicas, como la delincuencia, ¿cierto? La inseguridad. Hemos visto, por ejemplo, que en los últimos años, ya no estoy hablando de post-estallido o COVID, sino el último año y medio, muchas empresas se han radicado financieramente, por ejemplo, en Reino Unido. ¿Pero por qué Reino Unido? Bueno, por algo muy básico, porque hay estabilidad en las reglas del juego, porque hay más seguridad, no necesariamente porque hay grandes proyectos de rentabilidad, sino simplemente certeza jurídica, y eso es lo que no tenemos en nuestro país, entre otras cosas. Oye, pero cuando uno mira las cifras del IMASEC, digamos, de todos los meses, es súper negativo también mirarlo como desde afuera, sí, todos los meses, porque no hay ninguna posibilidad, siempre es abajo un poco, pero no ves una crecida en ningún momento. No. Entonces, ¿qué significa? Bueno, que nosotros vamos a crecer 0, pero el presidente... Ojalá, exactamente. Ojalá. El presidente en la cadena nacional, que a mí me llamó mucho la atención, yo creo que a muchos, era como escuchar algo totalmente fuera de contexto, otro país, y que de hecho prometió que el próximo año era el año del crecimiento, yo de las inversiones. No, pero el año pasado también lo dijo. Y el año pasado también lo dijo. Entonces, está grabado, eso quedó grabado. Exactamente, bueno, todo. Entonces, en ese sentido, uno dice, bueno, ¿qué se puede hacer? Calentar la economía, por ejemplo. Me imagino que las tasas de interés las tiene que bajar el Banco Central como para calentar la economía, y por otro lado, la inflación de alguna manera ha estado controlada, ¿no? Y eso tiene que ver con el calentamiento de la economía también. O con el enfriamiento en este caso. O sea, gracias al enfriamiento más fuerte hemos tenido una caída de la inflación. Sí. Claro, lo que pasa es que el Banco Central tiene que seguir apostando a su gran objetivo, que es la inflación. Sí, ¿ya? Sí. Lamentablemente el alza al dólar nos va a pegar. ¿Qué pasó? 909. 909. Sí. Y eso 909 lugares, porque si no a 1030, o sea... Es raro encontrar los 909. Bueno, sí, pero... Sí. Entonces, el tipo de cambio probablemente nos va a pegar. O sea, yo conversando con Expresa, dice, oye, ahora estoy importando, pero tengo que subir los precios porque ya no estoy importando 750, 800 pesos, estoy importando a 900 pesos. Entonces nos va a pegar, ojalá levemente, pero nos va a pegar. También alza el precio del petróleo, que ya no depende de la economía chilena, ¿cierto? Que viene de afuera. Entonces, bueno, tenemos algunas presiones inflacionarias, pero aún así estamos ya en un dígito, probablemente cercano a una inflación más normal, cercana al 5%. El próximo año probablemente
entre el 3 y el 4, que es la meta del Banco Central. Entonces sí, tenemos que reactivar esto y yo creo que el Banco Central, más allá de estas presiones, va a seguir bajando la tasa de interés, porque sigue muy alto el costo del crédito, tanto para personas como para empresas, y parte de eso va a ser reactivador. Pero es una parte más de la historia, o sea, al final del día lo que necesitamos es volver a retomar la inversión. Escuchaba en un programa de radio hoy día en la mañana que hablaba que en el discurso que hizo el presidente en el Congreso, el discurso anual, no habló ni una sola vez de la palabra inversión. Algo dijo crecimiento, pero inversión nada. Entonces, no está en el espíritu de este gobierno, de esta coalición, el emprendimiento, la capacidad de innovar, el impulsar de verdad el crecimiento, porque el crecimiento no es solamente las grandes empresas, son los pymes, las pequeñas, los microempresarios, ¿cierto? Están ahogadísimos, ¿cierto? Financieramente. Además vienen doblemente golpeados. Vienen golpeados por el estallido social y de violencia, vienen golpeados por el COVID-19, entonces ha sido muy duro. Y en una economía también así, las pymes de alguna manera se ven súper golpeadas porque tampoco pueden competir. Si uno, claro, acá nosotros somos emprendidos, tenemos siempre emprendedores, hablamos del emprendimiento, pero la realidad es que la pyme está re golpeada y más encima le cuesta la competencia, porque obviamente que si tenemos un comercio, un mundo económico que se maneja con 3 potencias, digamos, y los otros quedan en un espacio así, tampoco tienen cómo competir. Entonces, obviamente, caen y mueren. Si esa cuestión es así y está pasando. Ahora, lo otro que me llamó la atención ayer era que, porque siempre nosotros hablamos de Estados Unidos con referente al dólar, ¿no? Pero Estados Unidos de alguna manera está un poquito más estable. De hecho, se habla que por algo, digamos que Biden está ayudando a Ucrania porque por algo está mejorando la economía, ¿no? O sea, son cosas que uno dice, no están no pensadas, evidentemente no todo pensado. Entonces Estados Unidos de alguna manera está bien y eso a veces a nosotros nos beneficia, pero esta vez no. Y se hablaba de que el peso nuestro está devaluado. ¿Eso qué significa? Que nuestra moneda esté devaluada. Significa que somos más pobres, porque al final del día, ¿cómo nos medimos? Al final del día la moneda global, más allá de otra moneda, es el dólar. Entonces, antes pagamos por cada dólar 800, 770, y hoy día pagamos por el mismo dólar, pagamos 910. Entonces, la moneda efectivamente está más devaluada. En parte tiene que ver con que el cobre ha estado más inestable, ha estado un poco, de hecho, hoy día la mañana estaba cayendo el cobre 1 y algo por China principalmente, ¿cierto? Que está más complicada. En parte porque el dólar efectivamente está más fuerte a nivel global, pero también por factores internos, ¿cierto? Y nuevamente, en escenarios de incertidumbre, en escenarios que tú ves que la economía no está repuntando, ¿qué hace mucho? Dice, bueno, ¿sabes qué más? Entre tener peso y tener dólares, te prefiero dólar. Voy al mercado, compro dólares, aumento la demanda por dólares y saco los dólares. Entonces, por mucho que de repente la semana pasada Hacienda salió a vender algunos dólares, no sé quién más, al final del día no puedes, la tendencia es difícil de romper. Entonces, cuando Chile vuelva a crecer, no sabemos cuándo va a ser, ojalá que sea pronto, ¿qué va a pasar? Va a ser obviamente, y ojalá controlemos más temas graves como la violencia, ¿cierto? Desatada y la delincuencia, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a empezar a recibir más capitales. Claro, obvio, ¿por qué? Porque decir, oye, acá hay oportunidad de negocio, acá está más estable, o sea, no nos perdamos. Chile dejó de ser el jaguar de América Latina, perdió hoy día, por ejemplo, un solo ejemplo, en capacidad para desarrollo de negocios, facilidad para desarrollo de negocios. Chile está hoy día, por ayer hablaba un famoso economista, Ricardo Caballero, hablaba que estamos a nivel de Kenia y otros países, sin lugar 50. Entonces, chuta, por favor. Entonces, al final del día, lo que tú hablabas del emprendimiento, la capacidad de desarrollarse, depende de muchos factores. Entre otros, por ejemplo, la burocracia, la capacidad. Sí, bueno, eso entonces, también, los permisos, se habla. La permisología es terrible. La permisología es terrible. Es terrible. En un proyecto minero. Chao, me voy a otro lado. Claro, te hoy día estás a 12, 15 años de poder partir con ese proyecto. No, pues y aparte que, yo no sé si lo ven, que es evidente que si una persona viene a invertir acá, va a recibir de vuelta en 10 años va a empezar a... Con suerte. Con suerte, entonces, pues, ¿para qué voy a ir a invertir ahora a Chile? O sea, es evidente que no. Ahora, el tema de la nueva Constitución, otro problema que hoy día se está viendo, que no sabemos qué va a pasar con ella, al parecer no se va a aprobar. Bueno, se están haciendo muchas cosas ahora como segundo a segundo con esta situación, porque quedan 2 meses. De hecho, vuelve a los expertos y los expertos también están divididos en sus pensamientos hacia el texto. Entonces, uno mira y ve que hay 2 mundos que sinceramente no se van a poner de acuerdo nunca.
Va a ser muy difícil. Muy difícil, y que de verdad hay una imposibilidad de llegar a acuerdos, que es lo que beneficiaría, evidentemente, que la economía mejorara, o que por lo menos se fortaleciera y uno pudiesen tomar decisiones. Ahora, también, el tema de, por ejemplo, ayer estaba poniendo acá, que, por ejemplo, la educación. O sea, también otra cosa golpeadísima. 9 colegios de Tiltil cerraron. Sí, cerraron. Se les debe 15.000 millones de pesos a los profesores. O sea, tú decís, 2.000 alumnos en Tiltil sin clase. Entonces, todas las promesas que supuestamente iba a hacer este gobierno, que era la más importante, era la bandera de la educación, estamos cada día peor. No, y además, lamentablemente, en la educación hay que decirlo claro, la educación pública está cooptada por el colegio de profesores, que no quieren ser evaluados, que se van a paro, que cuando había el COVID, recordemos, acusaron constitucionalmente al ministro de la época, Raúl Figueroa, ¿cierto?, por querer volver a clases. Entonces, la verdad, bueno, ahí lamentablemente ciertas cúpulas gremiales o políticas no están haciendo fineza con lo que este país necesita. Oye, Roberto, hablemos de lo que está pasando como a nivel latinoamericano, porque uno ve que hay un problema finalmente como entre democracias, economías. Argentina, por ejemplo, una cosa... para que conversemos no solamente y nos pongamos tan negativos con Chile, pero el tema de dolarizar en Argentina puede funcionar, por ejemplo, lo que habla Milei. Puede funcionar. Mira, ahí la verdad, para ser bien sincero, hay como dos bandos bien opuestos. Algunos que dicen que es una locura, que nunca va a funcionar, y otros que dicen que sí. Mira, yo creo que cuando un país llega a una situación como la que está Argentina, no tiene mucho que perder. De hecho, Argentina está dolarizada, para efectos prácticos. Los argentinos de cierto nivel de ingresos para arriba, algunos no viven, muchos no viven en Argentina, otros viven, pero tienen sus inversiones en Miami, en otros lados más. Entonces, la verdad es que es un país que de alguna manera, en cierta parte de la población ya está dolarizado. Vive en dólares de alguna manera, aunque viva incluso en Argentina. El 40% de pobreza. De hecho, hoy día parte importante de los, si tú vas a hoteles o a restaurantes, ya están en dolarizados. Sí, pues ya no hay cartas, o te dicen, no, vale $10, no sé el plato. Entonces, yo creo que puede ser una buena... No es fácil, tiene una serie de restricciones, tiene una serie de requisitos, pero hay países que están dolarizados. Ecuador, bueno, país no lo ha ido tan bien, ¿cierto? Pero Ecuador está dolarizado, Panamá está dolarizado. Entonces, yo creo que no hay mucho que perder, pero si se hace hay que hacerlo muy bien y hay muchos detalles involucrados. Por lo tanto, puede ser una alternativa. Ahora, primero tiene que ganar Milei. No sé si en primera o en segunda vuelta, y después ver qué hacer. Pero Argentina es un caso terrible, porque Argentina... 1897, Argentina es el país más rico del mundo, más rico del mundo en ingresos per cápita. Y el país que más ha destruido riqueza del mundo ha sido Argentina. Tú vas a Argentina y ves las calles de Buenos Aires, 9 pistas por lado, los edificios, y dices, este país era muy rico y sigue siendo rico, pero ahí los políticos, sobre todo de ciertos bandos, se lo farrearon. Claro, o sea, en América Latina uno puede decir, bueno, el país de los ciegos, el tuerto rey. Entonces, efectivamente, Argentina está complicado. Ecuador está complicado, ahora viene la elección, pero se dio vuelta, parece, ¿viste? Ecuador se dio vuelta hacia el otro lado, hacia el anticorreísmo. Perú está razonablemente bien, pese a todo, la economía va a crecer, Perú va a crecer. Es increíble, Perú va a crecer, y tiene muy buenas oportunidades. Colombia, un poco complicado, México también, ¿cierto? Brasil, ni fu ni fa, pero por lo menos se mueve. Entonces, la verdad, cuando tú ves el barrio, no es muy bueno, pero dentro de ese barrio Chile está de los peorcitos desde el punto de vista económico, de los peores. Entonces, antes no ocurría eso. Antes, cuando Chile caía, era porque el mundo estaba cayendo. El mundo este año va a crecer 3,3, 3,4%, que es normal. Y Chile, entonces, algo hay. Entonces, si no lo reconocemos y no hacemos el cambio switch, a este gobierno le queda re poco. Entonces, tiene una oportunidad de pocos meses, creo yo, para hacer cambios. Va a ser difícil porque tiene alguna coalición bastante compleja. Porque aparte que yo veo como... Dime si me equivoco. Marcel yo lo veo igual como bloqueado. Como que en el fondo... Él yo creo que ha tratado, porque no puedo pensar algo distinto de él, porque él es un tipo muy capaz. Muy serio, sí, muy serio. Entonces tú decís, a ver, este gallo se está limitado por este gobierno que está muy, lo tenemos súper claro, bien dominado el presidente Boric por el Partido Comunista. Y el Frente Amplio. Entonces, y la verdad es que es bien izquierda, o sea, no podemos, ni siquiera podemos pensar en algo medianamente izquierda. Y el socialismo democrático también, esto mismo lo que pasó
pasó recién con esta ley de usurpación, ¿no es cierto? Entonces sí. claramente, y sabemos que esa no es la receta, no es la receta para el éxito. Está demostrado. Alguien que me diga dónde esta ideología la ha ido bien económicamente. Es que en algunos momentos, ¿sabes qué? Cuando lo veo a Gabriel Boric, que ayer, por si acaso, dijo que se quería ir a vivir un faro un año. Después que termine de ser presidente, él se quería ir a vivir a un faro. ¿Quizás dónde? No, así dijo. Un faro en Portugal, quizás. No, y acá en las islas estas que... Y espérate, y Camila Vallejo le dice, no, le dijo, presidente, yo creo que lo necesitaremos, que no se vaya después de un año más acá, como en el fondo para lo que viene para ella, presidenta del partido. Claro, no, si la cuestión está no sé cómo está, pero supuestamente vendría un gobierno de derecha, que tampoco digamos que es porque son buenos, sino que es porque que es lo que queda. Bueno, a ver, simplemente para recordar, la decadencia de nuestra economía partió hace rato. Sí, incluyendo Piñera 2, exactamente, incluyendo Bachelet 2. Se habla, llevamos no más de 10 años. Solamente. Sí. Llegó nuestro querido Roberto Munita. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, gracias. Puro Roberto acá. Puro Roberto, sí. Puro Oye, Roberto. tuvimos una cantidad de Robertos acá. De verdad, invitado a Roberto Fantuzzi también para que se sumara. Oye, sí, todo Roberto. Oye, bueno, el gobierno, una de sus causas más importantes y una de sus banderas era la educación. Y es, o sea... En teoría. En teoría. El tema es que la educación se ha visto, o sea, se ve cada vez peor. Está hablando de la educación pública, por supuesto. Y ayer pasó una cosa que de verdad fue impresionante, que 9 colegios de Tiltil cierran y dejan a 2.000 alumnos sin clase. ¿Sabes qué? Antes de hacer la bajada, a mí... Porque es súper triste ver a las personas, a los padres, abuelas, de estos estudiantes que no sé qué van a hacer. Entonces, primero es gente de esfuerzo, con muchas dificultades. Una mamá decía, nosotros vivimos con el sueldo mínimo. O sea, nosotros necesitamos que nuestros hijos estén en el colegio. Entonces, los profesores de esos colegios no les pagan sus contribuciones hace 6 años. 6 años. Entonces, aparte de eso, los profesores dicen, bueno, y no les pagan los sueldos tampoco. Entonces dijeron, ¿saben qué? En la tarde hubo una conversación ahí con el ministro de Educación y finalmente llegaron como a un acuerdo de que le iban a pagar un porcentaje, pero ellos dijeron que mientras no se les pague, no vuelven a hacer clase. Y es muy entendible en realidad, porque uno también hay que ponerse en los zapatos de todos. Entonces acá son muchos actores los que están presentes en este problema que es muy grande y que yo no le veo muy pronta solución. Roberto. Sí, es complejo sobre todo porque es como crónica de una muerte anunciada. Sí. Yo entiendo que la reforma educacional que promovió la presidenta Bachelet en su momento podía tener fines muy nobles, pero muchos expertos advirtieron, expertos en educación, en el fondo yo no soy experto en educación, pero recuerdo haberlo leído en la prensa del momento, que estaban matando la educación pública, sobre todo con temas como el fin al copago, por ejemplo, sí. Y también el fin al lucro, en el fondo, porque de alguna forma había que generar incentivos para promover la educación particular subvencionada, sí, para permitir que sostenedores pudieran invertir, generar colegios y con eso generar más alternativas de educación, buena educación para familias de clase media baja, de clase baja, familias de esfuerzo. Y como eso se mató, hoy día la educación particular subvencionada está muy deteriorada. Sí. Aunque subsiste y yo creo que una gran esperanza, como eso se mató, se puso demasiado énfasis en la educación pública, en la educación municipal, y hemos visto que hay municipios que no se la pueden. En el caso de Tiltil, por ejemplo, que... Habló de más de casi 70 municipios que están igual. Exactamente, claro, lógico, y puede pasar lo mismo, puede ser una reacción en cadena. Exacto. Muy triste. Puede ser algo distinto en Santiago, donde hay comunas que están mucho más anexadas, entonces uno se puede ir a la comuna al lado, etcétera, pero Tiltil, que es una comuna lejana, o sea, como en las afueras de Santiago, de la metropolitana, que es una comuna bastante rural y bastante grande, las alternativas para los residentes de Tiltil no son muchas, y estamos hablando, a mi juicio, de una muy mala gestión municipal, y acá hay que decirlo con todas sus letras, porque esos 9 colegios no es que ellos decidan cerrar, sino que es el municipio el que decide cerrar los colegios por las deudas contraídas. Y el primer rol del municipio es justamente preocuparse que los colegios no tengan deuda. Sí, ¿sabéis qué? Ayer también, entre medio de todo esto, evidentemente empezaron a hablar de los colegios, de los emblemáticos, ¿no?
Entonces que hace poco, bueno, lo conversamos contigo, ¿te acuerdas? Que casi queman a un director. A un inspector. A un inspector. Lo rociaron claro, con... ¿Sabes qué? Me llamó mucho la atención ayer que un centro de alumnos de ese colegio que fue, no me acuerdo cuál fue. Sí. Y súper bien los cabros, súper bien, eran 5 cabros y salen diciendo, eso no es solamente eso lo que pasa acá. También pasan cosas buenas, también nosotros queremos estudiar, nosotros queremos. Entonces, pero por otro lado, hay que perseguir a estos delincuentes. Entonces salían otros actores a decir, no, es que no sabemos quiénes son. Pero si siempre hay querellas, nunca nadie queda preso, nunca nadie conoce a nadie. Las querellas son para quienes resulten responsables. Claro, entonces como que se cuestionaba las investigaciones que se hacen. ¿Cómo es posible? O que no se hacen. Exacto, sí. O sea, que no se hacen, exactamente. Entonces, y también mamás de estos niños diciendo que, pucha, que en realidad sí, que a ellas les da mucha tristeza ver que siempre lo único que hablaban eran de este tipo de cosas, de las molotov y todo, y que eso en realidad no era. Pero lamentablemente es lo que se vive a diario. O sea, que se quemen no sé cuántos buses, que se viva así, no se puede normalizar. Y de alguna manera es como algo común que está pasando con la educación. Ahora, el ministro de Educación, Cataldo, yo siento que fue elegirlo a él, o ponerlo a él, fue como una medida como para calmar el colegio de profesores. Así es. Yo he escuchado esa decisión. Política. Es una medida política. 100% política. Porque preocuparnos de los niños, de los estudiantes, nada. No, yo siento que acá lamentablemente es otro síntoma más del colapso de este gobierno. Al final, cuando hablamos, acá digamos claro, esta es una coalición que en su mayoría, no toda por supuesto, habla siempre de los abusos del sector privado, ¿cierto? De los empresarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y quién habla de los abusos del sector del Estado? Sí, del Estado, las fallas del Estado. Sí. Así como hay fallas de mercado, las fallas del Estado. Sí, sector de educación, un desastre. Sector salud, ¿para qué decir? ¿Cierto? O sea, estamos al borde del colapso, al borde del abismo. Sí. Colapso de la seguridad. Bueno, vivienda, donde estallaron las fundaciones. Entonces, la verdad es que es una vergüenza esto que estamos viendo. Entonces, no nos quejemos después. Primero, de lo que estamos viviendo hoy día, en términos de lo que hablamos del crecimiento económico y lo que va a venir después. Sí. ¿Ya? Entonces, lamentablemente estamos en esa situación, pero claro, no nos podemos quedar solamente en la denuncia, ¿cierto? Y en la queja, sino que qué hacemos para salir adelante, ¿ya? Y es ahí donde veo un inmovilismo, entonces, un presidente que está más preocupado de ir a una marcha con 1000 personas que en vez de estar dedicando el tiempo a otras cosas, por Dios. Sí. Va a China y ya se manda unas declaraciones que la verdad es que tuvo que venir el embajador de China decirle, muchachos, tranquilicémonos un poquito. No, pero si los empresarios están pidiendo, pero a Dios, que no hablara. Claro. O sea, bueno, y en la ONU va y habla y dice que las transnacionales, las multinacionales, que se saltan todos los protocolos, que sí. Entonces, la verdad es que bueno, pero estamos lamentablemente, ¿cierto?, cosechando lo que hemos sembrado. Sí. Y no solamente ahora, sino desde... Recordemos que estos eran dirigentes políticos, dirigentes estudiantiles, ¿cierto?, que marcharon, que en el estallido, ¿cierto?, avalan la violencia. Claro. Entonces, pucha, re difícil de repente como cambiarse. Algunos se han tratado de cambiar, así medio metamorfosis, así. Sí. Pero eso es lo que tenemos hoy día y creo que lo que tenemos que hacer ahora es, ataquemos los temas. Este es un tema urgente e importante, el tema de la educación. No podemos sacrificar a estos niños y a estas familias en lo que ocurre ahora. Y no me digan que no hay, porque no es que no hay plata, perdón. O sea, no, pues se la roban. Pero no llega. La plata no llega. Oye, si es verdad. Este es un Estado muy rico, este es un Estado que maneja 85.000 millones de dólares. Sí. Y de hecho, uno de los grandes problemas que hay es la subejecución presupuestaria. Bueno, tú eres economista. Sí. Y de hecho, eso es una de las razones por las cuales han surgido todos estos traspasos de fondos a fundaciones. Porque una de las formas más fáciles que tiene el Estado de demostrar que tiene buena ejecución es traspasar plata al sector privado, a fundaciones, a organizaciones, etcétera, y con eso, check, cumplen. Claro. Porque si no cumplen, si no ejecutan todo el presupuesto, el año siguiente la DIPRES les quita el presupuesto. Claro. Entonces acá dicen, no están cumpliendo. O sea, efectivamente hay mucha plata, que lamentablemente se entrega a otros. Oye, el tema del consejo, nos vamos... Perdón, antes del consejo, quiero terminar sobre este asunto, porque yo insisto con el tema municipal, no solamente el Estado central. Yo sé que el gobierno central tiene bastante responsabilidad en materia de educación, sin ninguna duda, pero sobre todo en materia de educación, acuérdense que en Chile la educación está bastante municipalizada, está muy descentralizada, entonces tenemos municipios ricos que tienen muy buenos colegios, muy buenos colegios municipales en el fondo, excelentes, o sea, que compiten de igual a igual con los privados.
Sí, y pueden hasta ganar. Y son un lujo, y son yo tengo amigos que tienen su hijo ahí. Yo, Nuestra Señora del Rosario, yo te doy un ejemplo, sí, total. Pero hay muchos municipios que, insisto, no se la pueden y no han hecho las cosas bien. Y acá, o sea, lamentablemente hay que ponerle nombre y apellido porque, como decía mi tocayo, tenemos una coalición que está gobernando que cree que se las sabe todas, ¿cierto? Que llegó con una impronta muy grande al gobierno. El alcalde Tiltil, sin ir más lejos, es de RD, es de Revolución Democrática. Sí. Y Revolución Democrática, a mi juicio, hoy día encarna como el cáncer de todo lo malo que le está pasando al gobierno. Fíjense ustedes que tuvimos elecciones, tuvieron elecciones de Revolución Democrática. Personas votaron, creo que menos de 1000, si no me equivoco. Sí, no, estaban habilitadas, incluyendo perro y gato. Estaban habilitadas poco más de 1000, y era votación electrónica. En el fondo podían votar desde su celular, desde su computador, y votaron menos de 1000 personas. Desde la ducha. Sí. Exactamente. Entonces, que hoy día un partido así venda las banderas, promueva las banderas de la democracia, que vienen a revolucionar todo y no son capaces ni siquiera de tener una democracia sana interna, a mí me parece. Bueno, de hecho, el tema mismo de la ley la ley de presupuesto del 2024, ¿cierto? El presupuesto lo hace Javiera Martínez, a mí eso igual me parece... Que era bien amiga del señor Andrade y otros más. O sea, había como una cosa ahí de una cofradía. Entre pareja y amigos, sí, era como una teleserie, ¿no? Sí, entonces como que tú decís... Una teleserie. A mí lo que me da atención es que Marcel le sigue prestando mucha ropa. Marcel sigue las declaraciones del fin de semana. Algunos dicen que la teoría es salvarse él, más que... Sí, ahora, dado eso, la discusión presupuestaria va a ser dura. Y yo creo que a la derecha tiene que ser dura. O sea, acá no podemos dar un cheque en blanco. Un cheque en blanco es mucha plata. Es mucho dinero. Van a llegar a $90.000 millones. ¿Y qué se ha gastado? Aparte de estos temas, en contratación de miles de funcionarios. Nadie sabe dónde están tampoco, qué es lo que hacen. La Municipalidad de Santiago ha contratado 900 personas. Increíble. Yo pregunto, ¿cuánta gente? Ya que yo siempre digo, este es el programa de los emprendidos, de los emprendedores, hay gente que nos está viendo, que tiene su pequeña pyme, etcétera. ¿Cuántas empresas cuentan con más de 900 personas en Chile? Muy poquitas, ¿cierto? ¿Cuántas pymes tienen 30, 40 con suerte? Y le encantaría tener plata para contratar 900. Bueno, la Municipalidad de Santiago solamente este año ha contratado 900 personas. Bueno, pero yo creo que las personas al final han demostrado en Chile que las personas no son tontas. Las personas, ¿cierto? Al final del día, en algún momento reaccionan. Y ocurrió, ¿cierto? En el plebiscito el año pasado, ¿cierto? La institución ocurrió en esta elección de consejero. Y yo creo que va a ocurrir en las próximas elecciones que vienen el próximo año, municipales y otras, y probablemente también senatoriales, de Congreso y presidencia. Entonces, pero entre medio se pagan costos, ese es el problema, y costos no menores. Evidentemente, y ojalá, lo hablábamos ayer, que no aparezcan estos outsiders, porque es el momento ideal para que aparezcan. Ahora vamos a cambiar de tema porque tenemos que hablar de algo que pasó ayer, que fue, de alguna manera, algo que todos conciliaron. El Consejo aprueba normas sobre Ministerio Público. Entonces existirá una Fiscalía Supraterritorial para Crimen Organizado. Y bueno, en ese tema, en el tema como de la... En esto por lo menos estamos casi todos de acuerdo. Y eso es bueno, acá no se trata de hacer la pelea izquierda versus derecha, ni mucho menos, sino que al menos a mí lo que me mueve, lo que me promueve es justamente mejorar la gestión, da lo mismo que sea. Hemos visto buenos municipios de izquierda y buenos municipios de derecha y malos de izquierda, malos de derecha, al fondo. Por eso acá no es nada contra RD ni contra el alcalde del TIR, sino que simplemente hay que decir las cosas como son. Ahora, y por eso es muy bueno, yo aplaudo que se lleguen a acuerdos en este sentido transversales de izquierda y derecha, desde el Frente Amplio, el Partido Comunista, hasta los republicanos, que como sabemos llevan la voz cantante en el Consejo. Y en este caso en particular es muy bueno por una razón muy sencilla. Cuando se habla de crimen organizado, cuando se habla de mafia, en el fondo de mafia muchas veces ligada a lo narco, que tienen mucho poder, están muy metidas en el territorio. Entonces tienen la capacidad de cooptar o al menos de amenazar a los jueces, etcétera. Lo que pasó ayer en Puente Alto, terrible. Entonces, y acá, bueno, usted sabe que a mí me carga decir que soy abogado, pero acá pensar en los abogados, que algo que aprendí en la escuela de Derecho es que cuando un crimen se comete en un territorio, el juez de ese territorio lo tiene que ver. No lo puede ver un juez de otro territorio, porque hay un asunto de... Es lo que estaba pasando en el norte también. Exactamente. Incluso me acuerdo que en algún momento, cuando yo trabajaba en el Congreso y era asesor, vimos la posibilidad de hacer como intercambio, justamente para evitar la presión de los narcos en un territorio, que un juez de la tercera región, por ejemplo, de Atacama, pudiera resolver... Juez, a los testigos... Exactamente. Sí, por la presión. Pudiera resolver temas de los lagos y se en el fondo para marcarlo. No resultó mucho porque el principio territorial es muy fuerte, pero sí me parece bien que en crimen organizado hay un principio supraterritorial.
alto nivel de fiscalía y después también a nivel de jueces, que ojalá sea posible que haya jueces desligados del territorio para tener más presidencia. Oye, Roberto, ¿sabes qué? Uniéndolo con la economía, porque la verdad es que es imposible no unir los temas porque todos van de la mano. Ayer vi distintas imágenes mostrando, por ejemplo, Viña del Mar. O sea, es impactante ver a Viña. O sea, Viña de verdad es otra cosa. Está lleno de vendedores ambulantes, de mafias, lugares que eran preciosos, la gente, y aparte que no se hace control, el control que se hace es muy mínimo, entonces después aparecen de nuevo a una hora y se instalan, venden alcohol, hay mafias, se pegan, hay tiroteo. Ayer hubo un tiroteo en Caleta Barca. O sea, es impactante, pero yo te juro que estas cosas yo no las veía, yo vivía en Viña aparte. O sea, como que yo los veo y digo, pero esto no es Viña. Y por otro lado, el control. Ayer también en Santiago mostraron que hay personas trabajando, poniendo pestañas y todo en la calle. En la feria. En la calle, poniéndole pestañas a una persona. Y tú decís, o sea, ¿por qué está creciendo un comercio? Porque eso es la necesidad de trabajar y también de los migrantes que llegan y que no saben, y se ponen a hacer cualquier cosa y son capaces de... O sea, no es porque sean ellos, me refiero a que la gente, cuando no hay plata, cuando la economía está así como está, ¿qué pasa? Este tipo de cosas, prolifera todo. La informalidad. Todo. Y la informalidad, hoy día también he escuchado a unos economistas que decían que en el sector privado estaba creciendo mucho la informalidad. Por supuesto. Muchísimo. Entonces, perdona, y si se aprueba esta reforma de pensiones, que espero que no se apruebe, va a aumentar más la informalidad, porque le está subiendo los costos a la formalidad, en definitiva. Para poner un solo ejemplo. O el tema tributario, ¿para qué decir? Entonces, al final del día, ese tema de la informalidad que tiene un submundo alrededor, absolutamente, es per se relevante, pero además tiene muchos efectos secundarios al revés. Súper negativo. Entonces, a mí me llama la atención que en ese sentido, en el sentido de la seguridad, ¿cómo no entienden que va de la mano absolutamente con la economía? Si la economía sigue así en el piso, más vamos a tener más inseguridad, más narco, más delincuencia, más matanzas, etc. Y lo otro que también me llama mucho la atención es la enmienda que tiene que, por eso te la voy a preguntar, Roberto, de la primera vivienda. Que la aprueba republicanos, sí, que se aprueba finalmente, de las contribuciones de tu primera vivienda. Sí. Eso, dicen, lo venden como si es una ayuda a la clase media y haciendo los estudios claros con números, o sea, no es así. No es así, el 0,2% paga contribución en este país. Entonces, porque ya existe algo en lo que no se paga la primera, sí. Porque en el fondo, no sé, perteneces a un grupo económico, entonces no se paga. Entonces no entiendo esta venta de pomada, perdón. Para mí es una venta de pomada, varias cosas que son muy populistas que están pasando en el Consejo. Y eso podría ser, como por ejemplo la opinión de Evelyn Matei, ¿cierto? Que aparezca y que con fuerza la posibilidad de que esto no funcione nuevamente. Bueno, hay una probabilidad alta. Yo no soy experto en estos temas. Gran parte de lo que está ahí me parece razonable en general, ¿cierto? No creo que sean cosas extremas como tenía la anterior propuesta de constitución. Sí. Va a ser difícil eventualmente llegar a un acuerdo porque hay una parte de la izquierda, nuevamente volvemos al Frente Amplio, digo, que definitivamente no quiere esto y quiere algo mucho más radical, sí. Y quiere aprovechar un momento distinto al de hoy día, en 2, 4, no tengo idea, 8 años más para hacer algo a su medida, que ya no le resultó. Ellos mismos se la farrearon. Sí. Yo creo que hay genuinos esfuerzos por acercar posiciones, por buscar alternativas de algo que sea más de centro, entre comillas, pero no sé, yo creo que está dura la pista, ¿no? Porque hay algunos que definitivamente, pase lo que pase, van a ir igual por el rechazo. Bueno, y de hecho, la UDI, o sea, ayer escuché a Macaya, le va a hacer, o sea, en cuanto al tema tributario, o sea, el tema de la del próximo año, de lo que está haciendo la Javiera Martínez, del presupuesto, les van a poner todos los cuestionamientos habidos y por haber. Entonces, y aparte de eso, en pensiones también ya tampoco se ve una posibilidad de acuerdo. Entonces, la situación de Chile, ¿cómo uno puede
Yo la veo muy negra, muy negativa, absolutamente corrompida. Yo siento que este país está absolutamente corrompido. O sea, jueces, fiscales, la gente entra y sale, se roban 1.000 millones de pesos y los gallos están sueltos. Hoy día se fueron de Chile, es más, la banda, que se robó más de 15.000 millones de pesos, está todo fuera. Eso es el robo del siglo. Es decir, ¿cómo el gallo estuvo 12 meses preso? Pues explícame esa cuestión. O sea, y se fue y buen más botín cuando se para 12 recuperaron. meses. Y la plata que se roban, se recupera. No lo han recuperado. No lo recuperaron. Entonces tú decís, Verdad. ¿qué pasa? ¿Qué está el sistema? O sea, perdón, alguien está. Esto es corrupto total. O sea, Sí. entonces, ¿cómo se cambian las cosas? O sea, Entonces, bueno, sin ir más lejos, acuérdate de lo que pasó en Arica con la lista de testigos del Tren de Aragua. del Tren de Aragua, exactamente. Casi se la pasan a quien no se la tienen que pasar, en el fondo. Sí. Se la pasaron, parece, ¿Se la pasaron? Ay, sí, parece que se la pasaron, pero bueno, guardó teóricamente deber de confidencialidad, pero terrible. Claro, entonces. No, tenemos un problema generalizado. Sí. Tenemos un problema generalizado, tenemos que hacer cambios radicales si queremos que este país recupere el liderazgo, tengamos algo de mayor bienestar y bienestar desde lo básico. ¿Cuántos amigos, conocidos nuestros han ido al país no por un tema económico, por un tema simplemente de seguridad, por sus hijos, por sus nietos futuros? Entonces, recuperemos nuestro país. Sí, ¿sabes qué? A mí es súper... a veces uno hablaba de estas cosas desde afuera. Cuando empezó como el declive, la bajada de la economía, entonces empezamos, pero cuando ya empezamos todos a entender, venía todo el programa, empezamos a hablar del dólar, de todo lo que estaba pasando y todos empezamos a entender de economía en nuestro país, de alguna manera, algún punto lo veíamos de afuera, pero hoy día estamos todos muy golpeados y de hecho siento que tampoco se vive con una seguridad en ningún tema, porque por ejemplo uno tiene miedo, lo hablábamos el otro día, de enfermarse. O sea, el otro día se enfermó uno de mis hijos y nos gastamos un palo. Y fue y te fuiste a la... O sea, de verdad. Tú dices, ¿cómo? Pero ¿cómo sobrevivo con esta cuestión? Después, la pega. ¿Qué tan seguro es tu trabajo? Son los grandes miedos hoy día. El miedo a perder la pega, el miedo a no llegar a fin de mes y el miedo a enfermarse. Absolutamente. Y el miedo que te asaltan. Yo lo sé. Y no sales de noche, y ahí ya mejor no para allá. Entonces, como que de verdad la calidad de vida hoy día que tenemos es muy mala. Ahora, muy mala. Eso quiero volver al tema constituyente o constitucional, porque está súper ligado con lo anterior. Qué importante de la hecho, nueva constitución. Los consejeros republicanos les fue muy bien, en gran parte, bueno, ese es mi tema de estudio en el fondo, en gran parte porque su relato de campaña fue en base al miedo, en el fondo, a la seguridad, etc. Pero eso no asegura que vaya a triunfar la propuesta de los republicanos. No. Porque... bueno, me quería subir al carrito que recién estaban diciendo, si esto se aprueba, se rechaza, imposible saberlo con anticipación, pero ya tenemos algunas luces, en el fondo las encuestas han sido lapidarias, el apruebo está, o el a favor, que se va a llamar ahora, está muy por debajo del en contra. Yo sí creo que hay una luz de esperanza, justamente por acuerdos como este que tú señalabas, que son transversales, etcétera. Pero de todas maneras es muy difícil, es sumamente difícil, porque hay una izquierda dura, que como bien decía mi tocayo, no va a querer nada. Hay una derecha también muy dura que tampoco quiere nada, que no quiere cambiar la constitución actual, que votó por los consejeros republicanos justamente porque ellos iban por el rechazo de alguna forma. Pero aparte hay un asunto no menor. Cambió el sistema electoral. Metimos 5 millones de nuevos votantes con voto obligatorio que antes no votaban y que son... Y hay estudios al respecto que son sumamente antipolíticas, que se van a oponer a cualquier cambio, porque no están ni con los cambios. Esto no es programático, esto es simbólico. Entonces, de hecho, Roberto, y tengo que hacer una pausa, pero ayer se hacía un cuestionamiento que decían que mientras no se hable de pensiones, mientras la gente no vea esas soluciones que le tocan realmente a ellos, no van a votar en contra igual. Me caché porque es como, no estoy ni ahí con ustedes en el fondo. Hagan lo que quieran porque voy a votar en contra igual. Es antipolítica. Es antipolítica. Queremos agradecer de todo corazón a nuestro querido Roberto Darrigrande. Gracias por estar con invitación, nosotros. Está ocupado, se tiene que ir, así que lo dejamos en libertad de acción. Muchas gracias. Esperamos verte pronto, de todas maneras, Roberto. Carla Gracias. y Roberto, un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias.